Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido otra vez a un martes más de Conoce tus emociones y las de tu familia. En esta ocasión te quiero compartir el tema, el ABC de los límites con los niños de la etapa preescolar. Si tú eres un papá que tiene niños de preescolar y a veces te sientes así como medio desesperado y no sabes como que no se están entendiendo y de pronto pierdes la paciencia o sientes que le repites muchas veces las cosas, ya sabes, a veces pasa eso con los chiquitos. Bueno, hoy te quiero compartir una serie de elementos que creo que todos los que tienen niños de esta edad deben tener en cuenta, ¿ok? Para poder fluir más con ellos. Cada etapa de la infancia y la adolescencia tiene sus características y los niños de la etapa preescolar tienen ciertas particularidades que al menos trabajando yo con ellos, tanto como maestra, como psicóloga y como madre de familia, te puedo decir que entender estas características que te quiero compartir hoy te van a ayudar muchísimo si en un momento dado te estás sintiendo un poco desesperado, cansado o como que no entiendes bien a tu niño. Y bueno, te quiero compartir 4 puntos muy importantes que para mí son base, así parte del ABC de los límites. No vas a poner reglas y consecuencias igual en preescolar como los pones en la primaria o como los pones en secundaria. Es muy importante entender ciertas características de esta etapa. Y bueno, voy a empezar por platicarte que los límites es algo que a lo mejor no lo habías pensado, que nos ponemos todos los días. Por ejemplo, cuando tú invitas a una amiga y quieres ir con ella ahorita a un café y tu amiga te dice, ¿sabes qué? Yo no me siento segura todavía de salir a un café porque estoy preocupada por el virus. Tu amiga te puso un límite, te está diciendo, yo en ese espacio no me siento segura y en mi límite, que es mi espacio, no me quiero ir a un café, ¿no? O quizás vas a la carnicería y quieres que te atiendan rápidamente, pero el carnicero dice, sí, señora, pero había tres personas más esperando antes que usted. ¿Me permite un segundito? En ese momento, el carnicero, cuando te pide amablemente, me permite, te pone un límite. Y claro, nosotros como adultos de alguna manera llevamos mucho más tiempo en contacto con los límites y por eso es más fácil que reaccionemos con tranquilidad. Los niños chiquitos, sobre todo los que están en la etapa preescolar, tenemos que recordar que vienen de un par de añitos donde todo lo que pedían se les daba, sobre todo el primer año de vida, los primeros 2 años, los bebitos piden y los papás responden, porque es la manera de decir, entiendo que no sabes hablar, entiendo que dependes de mí y tus necesidades afectivas y físicas es mi responsabilidad satisfacerlas. Pero cuando entran a la etapa preescolar, entran a un mundo distinto porque buscamos que los niños tengan más independencia. Sí, está muy bien pedir que tu hijo de 4 o 5 años se empiece a lavar los dientes solito, lo estás independizando. Está muy bien pedirle a tu hijo de 4 o 5 años que te ayude a recoger los juguetes. Está muy bien pedirle a tu niño de 4 o 5 años que te ayude a poner la mesa. Todo este tipo de cosas lo hacen sentir ya, no nada más es yo, sino que poco a poquito lo vamos enseñando a través de la experiencia que forman parte de un núcleo familiar y que les corresponde a ellos colaborar, y esto está bien padre a partir de los 4 y los 5 años, porque lo que quiero que te acuerdes es que la etapa de los 4 y los 5 años es una etapa donde se forman hábitos súper importantes, y si tú acostumbras a tu hijo a lavarse los dientes, a bañarse y haces del baño un momento divertido y de lavarse los dientes algo padre en lugar de una pelea, vas a ver que tu hijo de manera natural lo va a ir adoptando. Y hoy te quiero enseñar cómo, o sea, todos estos pequeños momentos de siéntate para comer, de lávate los dientes, de lávate las manos antes de comer, y es hora de acostarte. Todo este tipo de límites, quiero decirte que sí se pueden poner. Todas las que hemos sido maestros de preescolar sabemos que los niños tienen la capacidad de llegar, dejar su lonchera en un percherito o en un lugar especial, llegan, se sientan, los niños los vas acostumbrando a que guarden su sillita cuando se levantan. Entonces, claro que si lo puede hacer una maestra en preescolar, lo puede hacer una mamá en su casa, pero para ello, pues te invito a tener presentes una serie de elementos que tenemos que tener claros cuando hablamos de los niños de la etapa preescolar. Y voy a empezar con el primero, que a lo mejor te ayuda. El niño de la etapa preescolar aún no desarrolla el pensamiento lógico. Entonces, si tú eres un papá muy lógico y muy racional y que entiende el porqué de las cosas y que quieres que tu hijo internalice tu lógica, te puedes frustrar muy fácil porque no te acuerdas que cuando tenías la edad de tu hijo, tu lógica no se había desarrollado y de alguna manera hacemos o hacen las cosas los niños más por imitación que por entendimiento. Los niños de preescolar siempre están viendo que
es lo que hacen sus papás porque no tienen tanta lógica tan clara como nosotros y tienen lo que se llama un pensamiento intuitivo. No significa que no te sorprendan con cosas padres. Te voy a dar un ejemplo de la diferencia de un pensamiento lógico contra un pensamiento intuitivo, ¿ok? Hace varios años tenía a mi hija más chiquita y tenía 4 años y tenía mucha hambre, me acuerdo. Entonces me dice, mamá, ya sírveme por favor la sopa, sírveme la sopa, sírveme la sopa. Entonces le serví la sopa estaba muy caliente y tenía mucha hambre. Le dije, espérame tantito, fui por un hielo al congelador, se lo puse en la sopa y de repente probó su sopita y dijo, ay, mamá, ¿cómo supiste que el hielo enfriaba la sopa, no? Total que medio le expliqué, pasaron varios días y como 4 semanas después llegó mi hija y se quería meter a bañar porque le había preparado un baño de tina así como con colorcitos y cosas divertidas. Ya me quiero meter, mamá, ya me quiero meter. Y le digo, espérate, mi amor, que está muy caliente la tina, ¿no? Entonces mi hija, de manera intuitiva, bajó corriendo al congelador, agarró un hielito y fue y se le echó a la tina. ¿Por qué te digo que es intuitivo? Porque sí tiene cierta lógica lo que hizo, pero le faltaron datos, como por ejemplo el volumen del agua comparado con el hielito, que a lo mejor un niño de primaria ya te capta y ya se le llama pensamiento lógico cuando puedes juntar más elementos y llegar a una conclusión lógica de acuerdo a las leyes de la vida y de la física, ¿no? Entonces los niños chiquitos en la etapa preescolar a veces toman decisiones que te sacan de onda. Y si tú eres un papá muy lógico, de pensamiento muy lineal, sí es importante que te acuerdes que tu hijo aún no desarrolla el pensamiento lógico, porque eso te ayuda a ser comprensivo, a ser paciente y a explicarles las cosas poco a poco. Con este mismo, ahora te quiero enseñar el siguiente punto. Dice, el niño de la etapa preescolar aprende mucho más por imitación que por lo que dices. A veces los papás que tienen niños en kinder se desesperan porque no les hacen caso a sus palabras. Y les digo, pues sí, pero es que tu hijo tiene muy poquitos años que acaba de desarrollar el lenguaje. Y hay algunos niños que están viendo mucho más lo que haces que escuchando lo que haces, porque tus palabras, te recuerdo, que las tienen que convertir en imágenes y en ideas. O sea, las palabras es algo que tú y yo decodificamos cada vez que las escuchamos. En cambio, los niños en la etapa preescolar, esto aplica a todos, o sea, la mayoría de los niños aprenden más por imitación que por lo que dices, pero en especial los niños de la etapa preescolar necesitan ver, así, ver bien cómo estás actuando, porque eso los ayuda a entender lo que quieres que haga. Por eso los papás muy rolleros, los papás muy verbales, que nada más están dando instrucciones y no les hacen un dibujito o no les dices, mira, el plato se lava así y tomas el plato y lo tallas o que dobla la ropa, pero mira, esto es de esta manera, observa, ahora tú hazlo con tus manitas y veme a mí hacerlo. Es muy importante reconocer que esto es súper característico de la etapa preescolar. Si eres un papá muy verbal y que explica mucho las cosas y tu hijo no está captando, cambia el switch y di, es que lo tengo que hacer con él, me tengo que poner a doblar calcetines con él, me tengo que poner a doblar la ropa con él. Y entonces poco a poco el niño va a estar aprendiendo por imitación. Y esto también se relaciona con cuando pones consecuencias. Si tú le dices a tu hijo, mira, mi amor, si tú tomas esta decisión va a haber esta consecuencia, asegúrate que le cumplas la consecuencia. O sea, que tus acciones respalden tus palabras es fundamental en los niños de la etapa preescolar. Es tan así que cuando les lees un cuento, el niño de la etapa preescolar necesita dibujos, porque el niño aprende mucho más a través de las imágenes que a través de las oraciones. Todavía están madurando muchos aspectos del lenguaje, por eso es muy importante que lo que le digas se lo cumplas. Acuérdate, tus acciones hablan más que tus palabras. Y 2, que lo que quieres que haga, te pongas a hacerlo con él primero para que él observe y él vea con sus 5 sentidos la experiencia de si quieres que estire su camita, que si quieres que lave un platito, etcétera, etcétera. Y eso sí, aprenden súper rápido. O sea, si algo te puedo decir es que dedicarle tiempo a tu hijo de la etapa preescolar de verdad es de gran ayuda para que él vaya aprendiendo cosas y absorben las cosas muy rápido. Entonces te invito a tener esta parte bien presente, ¿no? Aprenden más a través de lo que haces, ¿no? Más por imitación, más de tus acciones que lo que dices. Y para ello, yo te invito a hacer una pequeña reflexión esta noche. ¿Cuánto valen tus palabras? ¿Ok? ¿Cuántas veces tienes que repetir la misma frase para cumplirle a tu hijo lo que le acabas de repetir? Eso es fundamental en tu relación con tus hijos, pero sobre todo en tu relación con tu hijo en la etapa preescolar. Si tú le dices
que si brinca de ese escalón va a haber una consecuencia y no le pones la consecuencia, tu hijo no va a creer en tus palabras. Si tú le dices, mi amor, si dejas tu plato ahí tirado, yo mañana no te voy a servir la comida y tú te vas a tener que servir solito, si esa es tu consecuencia, ¿no? Entonces, necesitas cumplírselo para que tu hijo poco a poco vaya entendiendo que tus palabras se convierten en acciones y esto aplica igual. Si le dices, mi amor, te voy a llevar al parque a las 5, es muy importante que a las 5 lo estés llevando al parque, porque el niño apenas está entendiendo cuánto valor tienen tus palabras. Por eso, cuando estemos hablando con los niños de la etapa preescolar, no puedes estar así. Tu hijo aprende a través del contacto visual, tu hijo aprende a través de ver tu boca, tus ojos, tus expresiones faciales, y es muy importante que pueda él sentir que tú estás conectando con él visual y verbalmente para que pueda seguir tus instrucciones. La pregunta ¿cuánto valen tus palabras? ¿Cuántas frases tengo que decir antes de cumplir mi palabra? Es fundamental para saber si tus niños te están entendiendo y te están haciendo caso de alguna manera, ¿no? Esta que sigue me encanta y me divierte mucho porque esto hace que los niños de la etapa preescolar sean bien chistosos. El niño de la etapa preescolar no ha madurado las zonas del cerebro que le permiten sentir vergüenza. Esto es bien importante que lo sepas, ¿ok? Siempre he estado hablando que hay emociones que tienen razón de ser, porque todas las emociones existen por una razón, y la vergüenza no es la excepción. En uno de mis cuentos de La nave de los sentimientos, les explico a los niños que la vergüenza es la emoción que nos avisa cuando actuamos en contra de la mejor versión de nosotros mismos. Voy a dividir la vergüenza en vergüenza sana y en vergüenza tóxica, ¿ok? La vergüenza sana es ese sentimiento natural que tú puedes tener cuando te equivocas y dices, esa no es la persona que yo quiero ser. Voy a invitarte a pensar que estás tú con tu deseo de ser una persona puntual y eso está dentro de ti y es parte de tu esencia, de quien tú quieres ser y de repente llegas tarde a una reunión, de manera natural te va a dar vergüenza porque tú acabas de actuar en contra de la persona que tú quieres ser. Y entonces te platico esto porque conforme los niños van creciendo y van entrando a la primaria, las zonas del cerebro que les permiten sentir vergüenza se empiezan a activar y se empiezan a conectar. Es decir, cuando nacemos, poco a poco se empiezan a conectar las diferentes emociones y la culpa y la vergüenza son dos emociones que tendemos a sentir con más intensidad conforme vamos creciendo. Entonces, cuando nosotros estábamos chiquitos y teníamos comportamientos que no eran adecuados, muchas veces no sentíamos vergüenza y la vergüenza sana nos puede servir para reflexionar sobre la persona que queremos ser. Te invito a hacer lo siguiente. La próxima vez que sientas vergüenza, no lo vayas a convertir en algo tóxico, ¿ok? Conviértelo en algo sano. La vergüenza tóxica te hace sentir que que no vales, que no eres suficientemente bueno, que no sirves para nada, ¿no? Pero la vergüenza sana es ese alarma que tienes dentro de ti que dices, híjole, me equivoqué, bien gacho y la verdad estoy bien avergonzado por mi comportamiento, voy a ir a reparar el daño y no lo vuelvo a hacer. Tú piensas si esto lo has vivido alguna vez, sin decirte que no sirves y que no vales para nada. Bueno, ese sentimiento de vergüenza lo vamos desarrollando con más claridad conforme vamos creciendo. Y los niños de preescolar no tienen muchos sentimientos de vergüenza porque no han madurado esas zonas. Por eso cosas que a ti te dan vergüenza, que dices, no es posible, ¿por qué dijo mi hijo eso? ¿No? Y tu hijo no le va a dar vergüenza. Es muy importante que entiendas porque todavía no tiene esa conciencia de sí mismo. Me acuerdo hace muchos años que mi hijo se acercó a una compañera de la escuela que tenía sobrepeso y se acercó con ella y mi hijo tenía 4 años y le dice, oye, ¿estás embarazada? Y a lo mejor nosotros decimos, ay, eso no se le dice a alguien que tiene sobrepeso porque pues no lo quieres hacer sentir mal, tal vez su sobrepeso le incomoda y no le gusta recordar eso, pero pues mi hijo tenía 4 años, ¿no? Entonces a veces algunos papás pierden el control emocional sobre sus hijos porque sus hijos los avergonzaron en lugar de identificar, sobre todo en la etapa preescolar, que los niños aún no tienen la conciencia de actuar de acuerdo a este deseo de ser. Apenas están despertando al mundo, apenas están reconociendo quién quieren ser y por eso la experiencia emocional de la vergüenza es bastante ajena a los niños de la etapa preescolar y se va desarrollando conforme van adquiriendo vergüenza de sí mismos. Así que si tú eres un papá muy vergonzoso, quiero compartirte que a veces descargamos nuestro enojo sobre nuestros hijos porque sentimos mucha vergüenza y no sabemos qué hacer con ello. Hoy te invito a recordar que si tu hijo está en preescolar, todavía no desarrolla estas zonas del cerebro, sé paciente, sé amable con él,
ayúdalo a entender que eso no se hace, pero no lo trates con extrema dureza porque eso sí genera a la larga lo que yo llamo vergüenza tóxica. Y en el punto número 4, ¿ok? Quiero que tengas muy presente que si hay una población de seres humanos que son altamente receptivos a los estados emocionales de los adultos, son los niños de la etapa preescolar. Imagínate una antena así, alta, que capta las emociones de los demás. Bueno, siempre estoy platicando de cómo los niños cuando llegan al mundo tienen sus bracitos abiertos para buscar el afecto, para buscar el recibir por parte de los papás, ¿ok? Y el niño de la etapa preescolar es el mejor ejemplo. ¿Cómo le importa que su papá lo quiera? ¿Cómo le importa que su mamá lo acepte y lo quiera? Y tienen sus brazos abiertos y están sumamente pendientes de los diferentes estados emocionales que viven sus papás. Entonces, es bien importante, si tú quieres manejar una disciplina respetuosa, una disciplina con amor, papás y mamás de la etapa preescolar, cuiden sus emociones, aprendan a ser felices, hagan un objetivo de manejar con inteligencia sus miedos, hagan el objetivo de manejar el enojo con inteligencia, plantéate el objetivo de manejar tus sentimientos de culpa y de vergüenza sanamente, porque sí se puede, ¿ok? Eso quiero que lo tengas para ti, o sea, que digas, ok, no me enseñaron cuando era chiquito, pero hoy que soy adulto puedo poner como uno de mis objetivos principales aprender a manejar mis emociones con inteligencia, porque definitivamente si hay un estado emocional que le beneficia a tus hijos, es que tú sientas calma interior. Y vas a sentir calma interior si entiendes, 1, que son niños, 2, que se van a equivocar muchas veces, 3, que te necesitan a ti para guardar la cordura cuando ellos se equivocan y no para perder la calma, y ponerles límites, porque los límites son muy importantes. Siempre que hablo de mantener la calma, eso no quita que no pongas límites y no digas, mi amor, tú el día de hoy fuiste muy irrespetuoso, por lo tanto, esa falta de respeto tiene consecuencias en la casa, ya lo habíamos platicado. Mira, aquí está el cartel de las reglas, donde hablamos que el respeto es la regla más importante y por lo tanto va a haber una consecuencia, y entonces con esta calma y esta tranquilidad pongamos estos límites. Así que te recuerdo estos 4 puntos que vimos en la noche. El primero, acuérdate que el niño en la etapa preescolar no desarrolla el pensamiento lógico, así que si tu hijo no te entiende, tenle paciencia, está desarrollando estas neuronitas que le van a permitir tener mayor lógica y mayor sentido común. 2, el niño de la etapa preescolar le importa más lo que haces que lo que dices, por lo tanto, tus palabras siempre tienen que estar respaldadas de tus acciones. Número 3, el niño de la etapa preescolar no ha madurado las zonas del cerebro que le permiten sentir vergüenza, y hoy hablé de la vergüenza sana, como la vergüenza sana te permite reconocer cuando actúas en contra de la persona que tú deseas ser. Por eso, si quieres ser alguien limpio y estás comiendo una tostada y se te cae toda la tostada, toda tu vergüenza te dice alerta, alerta, pero este botoncito todavía no lo tienen el niño y por eso hacen cosas, barbaridades y cosas chistosas que los grandes no haríamos. Y 4, el niño de la etapa preescolar es altamente sensible a tus estados emocionales y por lo tanto te recomiendo que hagas como prioridad el manejo inteligente de las emociones en tu casa. Te recuerdo que si estos temas te gustan y te apasionan, puedes visitar todo lo que es mi página de internet, ahí hasta abajo, alejandramolina.com, donde vas a encontrar muchísimos materiales para enseñar a tus hijos a manejar sus emociones con inteligencia, a tener una crianza respetuosa, cariñosa y amorosa, ¿verdad? Y bueno, aquí ya estoy viendo una pregunta esta noche. Dice, ¿me puedes dar algún consejo para controlar mis emociones? ¿Algún ejercicio? Gracias. Aquí mi primera pregunta para ti sería, ¿cuáles son las emociones con las que tienes más dificultad? Porque yo generalmente hablo del manejo inteligente de las emociones, entendiendo cada una de las emociones. Entonces voy a esperar tu respuesta, que ay, qué padre que me contactas de España. ¿Qué emociones con la que sientes que tienes más dificultad? ¿Con el miedo, con el enojo, con la tristeza? Para poder ayudarte un poquito respecto a la pregunta que me estás haciendo esta noche, ¿verdad? Qué padre que les sirva esta información, pero vamos a ver si nos pueden decir qué emoción es la que a lo mejor estás teniendo dificultad, ¿no? Y bueno, en lo que llega la respuesta, por ejemplo, te puedo hablar del enojo, ¿no? El enojo, que es una emoción con la que frecuentemente tenemos dificultad. Yo siempre les explico a los papás y a los niños que el enojo es como un botoncito, aquí está en uno de mis cuentos, que se enciende para avisarnos que algo que estamos viviendo es injusto, ¿no? Pero en el caso de los niños,
Aquí está, mira, ya le tiene el enojo, ¿verdad? El enojo no lo puedes controlar. En el caso de los niños, tenemos que entender que a veces nuestro enojo no tiene razón de ser, porque el enojo sirve para avisarnos que algo que estamos viviendo es injusto. Y es muy importante reconocer que tenemos el poder de resolver las injusticias sin lastimar. Quiero recordarte que la parte más intensa del enojo nos impulsa a atacar, pero la parte más inteligente del enojo nos impulsa a defendernos, y cuando tú lo sabes manejar con inteligencia, te vas a acordar de esto. Tú, porque eres un ser humano, tienes el poder de hacer una pausa y decir, ok, estoy enojada, voy a identificar qué es lo que estoy sintiendo injusto y voy a ver si puedo resolver esta injusticia sin lastimar. Porque otra pregunta muy importante que te invito a hacerte es, ¿qué tantas de las veces cuando sientes enojo y lastimas realmente resuelves? En cambio, ¿qué posibilidades tenemos de resolver nuestro enojo sin lastimar? Y voy a partir de el otro día. Estaba yo con un grupo en una comida, ¿no? Y había un grupo de niños que se estaban columpiando. Y era un columpio que era como de esos de madera, que no está hecho para que lo estén columpiando así como los normales, ¿no? Ese columpio solamente se podía mecer así. Y había niños de todas las edades. Había una niña de 12, otra como de 10 años y otra como de 11. Y de repente grita un papá, ¿no? O sea, como que no grita un papá. El primer papá les dijo bien, oigan niñas, no se estén meciendo así. Mésanse despacito, se puede caer el columpio, ¿no? Entonces las niñas se siguieron meciendo, como que les entró por aquí y les salió por acá, ¿no? Entonces se siguen meciendo las niñas, ¿no? Y a la siguiente vuelta, otro papá voltea y les grita, o sea, ya les tira el grito de que no se mesan así, ¿no? Y las niñas como que se detuvieron, así como, sí, ya se enojó un papá, ¿no? Y entonces se dejaron de mecer un ratito, pero al ratito estaban así, ¿no? La tercera fui yo. Entonces dije, lo que pasa es que no sirve de nada que yo me enoje, porque detrás de mi enojo va a haber miedo, mejor hablo con ellas y les explico con más claridad. Entonces llamé a la más traviesa, a la que estaba viendo que estaba empujando más, así como más retadora, y le digo, ven princesa, ven tantito. Entonces ya se acerca, estábamos como a 5 o 10 metros del columpio, no sé, como 6 metros del columpio. Entonces llega y le digo, quiero que te imagines esto. Ese columpio tiene arriba una barra de madera. Imagínate que esa barra de madera se caiga sobre tu amiguita en la cabeza. ¿Qué le pasaría? Y rápido vi la cara de la niña de, ¡ah! ¡Uy! Estaría horrible. Le digo, exacto, ese columpio donde se están meciendo no está hecho para columpiarse fuerte, porque creo que se puede caer la madera y se lastimarían muchísimo. ¿Eso te gustaría? Le pregunté a la chiquita. Entonces me ve con los ojos y me dice no. Y le pregunto, ¿cómo te sentirías tú si se cayera ese columpio y le pegara con la cabeza, no? Y entonces se queda así y me dice, no, pues sentiría muy feo. Le digo, yo creo que tú no quieres vivir esa experiencia, ¿verdad? Y me dijo que no. Y después le dije, ¿crees que pueda contar contigo para que cuides a tu amiga cuando esté en el columpio? Y la chiquita me dijo que sí. ¿Qué creen que pasó el resto de la tarde? Pues no se volvió a mecer así, ¿ok? Le cayó el 20, lo entendió, se lo imaginó. Yo tenía la opción de enojarme con la niña porque no estaba siguiendo las instrucciones, o tenía la opción de pensar que era lo que la niña no estaba entendiendo. Muchas veces, papás, estamos enojados sin razón, porque nos enojamos con los niños solo porque no hacen lo que les decimos, pero no nos hemos cuestionado si no han entendido lo que les dijimos. Y para que los niños nos entiendan, necesitamos hablarles con cariño, con calma, y preguntarles si entendieron, y además si ellos están entendiendo qué decisión pueden tomar a partir de eso. Te invito a practicar esto. Gracias por visitarnos desde España. Me encanta estarme conectada así como de lejos con la gente, y ojalá que te sirva mucho esta información. Y por último, también te recuerdo que a veces cuando estamos enojados con los niños, en el fondo estamos enojados con nosotros mismos, con la vida, y estamos resentidos, y esto le llamamos enojo acumulado. Ojo con eso, porque podemos lastimar muchísimo a nuestra familia. Aquí tengo otra idea que tiene María Antonieta Lobo. Dice, ¿cómo hago para tener un control completo y enseñarle a mi niño que haga caso? El niño tiene 5 años recién cumplidos hace un mes y te hablo desde Colombia. ¡Ay, qué bonito desde Colombia! Bueno, María, pues yo creo que te va a servir muchísimo los 4 puntos que mencioné hoy sobre los niños de 5 años y 4 años y 3 años, o sea, los niños de la etapa preescolar. Acuérdate que tenemos que reconocer si están entendiendo lo que decimos, o si nada más decimos y pensamos que ya nos entendieron por obra de magia. A los niños hay que dibujarles, hay que hacerlos imaginar, hay que invitarlos a que participen. Segundo, acuérdate que para ellos es muy importante cómo actúas, no tanto lo que dices. Tus acciones hablan mucho más que tus acciones, ¿ok? Acuérdate que estos chiquitos
necesitan a veces que les expliques con ejemplos, con dibujitos, para que poco a poco el porqué de las cosas les vaya cayendo el 20, ¿no? Y acuérdate también de revisar cómo te sientes contigo misma, cómo sientes tu vida, cómo sientes tu relación con tu pareja, cómo sientes tu relación con tus otros hijos, porque muchas veces los niños de la etapa preescolar son el mejor espejo de emociones que nosotros no hemos resuelto. Así te lo voy a repetir otra vez. Muchas veces cuando tenemos un niño muy enojado, muy ansioso, a veces es el espejo de emociones que tenemos que detenernos a resolver, que no necesariamente tienen que ver con ellos. Ellos nada más son el espejo. Pero adentro te invito a reconocer si tú estás resolviendo tus estados emocionales para poder separar cuáles son tuyos y cuáles son de tu hijo. Te deseo que te sirva muchísimo esta información y los puntos que platicamos esta noche. Tengo un hijo de 4 años que es muy enojón y me desespera y me enojo con él y le alzo la voz. Híjole, si tienes un niño de 4 años muy enojón, aparte de lo que les acabo de decir, de verdad, les recomiendo un chorro este libro mío que se llama La derrota del señor enojo. Está súper padre porque es precisamente la historia de un niño que constantemente perdía el control cuando se enojaba. Así es, de eso se trata la historia del niño. Y entonces el niño perdía el control, pero él no sabía que a lo lejos estaba el señor enojo, y el señor enojo no es más que este personaje que se encarga de alimentarse de todas las patadas, los gritos y las groserías de los niños. El punto es que en la historia, el niño, pues como era muy gritón y muy berrinchudo, el señor enojo un día se mete por él, así como en su ventana, y son todas las aventuras que vive el niño para ganarle al señor enojo a través de su mejor amigo, que es el duende de la alegría. Y siempre platico esta historia porque no la escribí primero por tantos niños. Yo no sabía que era tan común en todos los niños cuando escribí esta historia. Lo que pasa es que yo tenía un niño de 4 años que yo sentía que se enojaba muchísimo y con mucha facilidad. Entonces le conté el cuento y la historia y como que hizo un clic así de, mamá, yo le quiero ganar al señor enojo. Y conforme íbamos avanzando en este cuento, claro que cuando lo conté la primera vez era un cuento que estaba en mi cabeza, pero hay un ejercicio súper padre que te quiero compartir, que es este, porque el cuento al final tiene como juegos y actividades, ¿no? Entonces en este ejercicio, el chiste es que acá está abajo el señor enojo, a quien le tenemos que ganar y tiene que ver con el cuento, y aquí hay unas fichitas que recortas. Entonces las fichitas las pones aquí donde dice inicio. Entonces yo puse mi fichita roja aquí, iba a jugar con mi hijo de 4, ¿ok? Y luego la fichita de mi hijo, que era la verde. Y durante el día teníamos que ver quién le ganaba al señor enojo. Y el cuento tiene instrucciones así súper padres de los pasos para ganarle al señor enojo. Pues te platico que el primer día, que fue un viernes, que jugué con él, yo perdí, ¿ok? O sea, mi ficha, yo había perdido el control con mi enojo y mi ficha iba para abajo, así. Y el siguiente día, yo volví a perder y el tercer día también. Ese día me di cuenta que mi hijo estaba haciendo un gran esfuerzo por ganarle al señor enojo. Realmente sí me sorprendió su capacidad y su motivación para ganarle al señor enojo y sobre todo el deseo de hacer bien las cosas. Cualquiera de estos cuentos que te estoy platicando el día de hoy lo puedes encontrar aquí en mi página de internet, pero de verdad les recomiendo un chorro. Si tienen niños de 4 años, yo lo empecé a usar con mi hijo primero y luego con muchos chiquitos en consulta. El jugar a ganarle al señor enojo es pues es de gran ayuda para poder enseñarles a autorregular el enojo. Trae muchas actividades y pasos que te puede ayudar. Y bueno, aquí nuevamente veo niños que se molestan por todo. Bueno, los invito a verlo desde el principio, todas las recomendaciones que dimos. Y si se molestan, acuérdate de revisarte a ti mismo, de saber cuándo tal vez el enojo tiene que ver contigo, con algo que tienes que resolver. O a veces, les voy a dar el último tip porque no lo hemos platicado, a veces somos los papás los que reforzamos el enojo de los niños. ¿Qué pasa? Que el niño está contento y no lo pelamos. Y ahí está el niño entretenido, jugando, no sé qué, no sé cuánto. Y tú estás como si nada porque el niño está bien y entonces estás entretenido el aparato o estás limpiando la casa y así. Y de repente el niño se enoja. ¿Y qué tiene? Tu atención. A ver, ¿por qué te enojaste? ¿Qué pasó? Pero no te enojes, tendrías que estar contento. Entonces, este tema es bien, bien extenso cuando nosotros a veces reforzamos inconscientemente que nuestro hijo esté enojado. Ojo, aquí algo muy, muy recomendable es que revisemos si estamos poniéndole muchísima atención al enojo de nuestro hijo y cuando nuestro hijo tiene un estado emocional de alegría, de calma, de tranquilidad, no lo pelamos. Entonces el niño dice, yo necesito la atención de mi papá y de mi mamá porque es mi papá y mi mamá y lo necesito, ¿correcto?
Pero yo como ser humano le pongo más atención, mi papá y mi mamá como ser humano me ponen más atención cuando estoy enojado. Entonces el niño se vuelve a enojar, se vuelve a enojar, se vuelve a enojar. Otro importante es, si cada vez que tu hijo se enoja, consigue lo que quiere. Si tu hijo te pide, mamá, ¿me puedes comprar una paleta? Tú le dices, no, mijito, porque no, ahorita no traigo dinero para comprar la paleta. Y tu hijo se enoja y es un berrinche y tú sabes que no traes dinero para comprar la paleta, pero con tal de que se calle, le das la paleta y hoy te voy a cambiar lo que hacemos. Le damos el celular. Obviamente, el cerebro de tu hijo dice, obvio, si quieres conseguir que tu papá haga lo que quiere, enójate. Y esto forma circuitos cerebrales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros hacemos que la emoción de niño por naturaleza sea el enojo porque lo estamos reforzando, ¿no? Aquí tengo otro, dice de Regina. Mi niño cuando está en su desborde emocional, para los que no sepan, un berrinche también se le llama un desbordamiento emocional, dice, quiero a mamá y le digo, estoy aquí a tu lado, pero él sigue repitiendo lo mismo, así que no le digo nada. ¿Qué debo decirle? Es solo esperar a lo que le pase. Yo coincido con tu última opción, Regina. Cuando el niño está totalmente enojado, mira, esto está en un cuento, ¿ok? Pero nos tenemos que acordar, yo siempre lo estoy explicando. Cada vez que estamos enojados, las zonas del cerebro que nos permiten razonar con inteligencia están apagadas. ¡Pum! Por eso el señor enojo apaga el botón de la paciencia, apaga el botón de entender lo que otros sienten y piensan, apaga el botón de entender, de pensar claramente. Entonces, todo esto es cierto, digo, aquí está en un dibujito porque es lo que hace el señor enojo, pero todo esto es cierto. Entonces, cuando nosotros queremos razonar con el niño que está enojado, lo que hacemos es que nos enfrascamos en un diálogo que no tiene razón. Por eso es muy importante decir, cuando tu enojo sea muy intenso, mi amor, y tu enojo sea producto de un berrinche, y aquí voy a hacer la diferencia entre berrinche y enojo irracional, ¿ok? Cuando tu enojo sea producto de un berrinche, nos vamos a separar para tranquilizarnos y luego platicar. A veces el enojo de tu hijo sí tiene que ver con que tú fuiste injusto, y ese enojo es vital. Que digas, mi amor, tienes razón, déjame reparar el daño y te ofrezco una disculpa. Entonces te invito a reflexionar estos puntos. Si está muy enojado y su enojo tiene que ver con un berrinche, solo con un deseo egoísta, no cumplido, sí vale la pena que lo ignores. Pero, y como dices, estoy junto a él, no es que lo abandoné, ya no me importaste y te aventé, ¿no? Aquí estoy, nomás ahorita no hay comunicación porque ya perdiste el control con tu enojo. O como yo le decía a mi hijo, te está ganando el señor enojo y entonces ya que estés tranquilo, vamos a platicar para poder resolver los enojos, ¿verdad? ¿Cómo enseñar a mi hijo que la forma de expresar el enojo de los demás no es sano y que no lo imite? Te voy a dar la mejor respuesta que se me ocurre, con tu ejemplo. Cuando tu ejemplo es el constante, cuando tu expresión del enojo es adecuada, cuando tu expresión del enojo es respetuosa, le vas a decir, ¿te fijas cómo cuando yo estoy enojada no te lastimo y no te grito? ¿Qué prefieres, mi amor? ¿Que te lastimen o te griten o que te hablen con respeto? Y te garantizo que tu hijo te va a decir, prefiero que me hables con cariño y con respeto. Entonces, si yo hago eso por ti, yo creo que es importante que lo empieces a hacer por la familia. Siempre el ejemplo, y eso lo vimos ahí en la noche, arrastra mucho más que las palabras. Mucho tiempo con la tablet, el teléfono, los dispositivos les provoca enojo, ansiedad. ¿Cómo hacerles entender que solo es por un tiempo determinado? Ok, que se interesen en otras actividades. Sí, sí, sí. Sí les provoca ansiedad, sí hace que estén irritables y te explico por qué. Los videojuegos están diseñados para generar una felicidad constante. ¿Por qué? Porque te dan moneditas, porque te dan premios, porque subes de nivel, porque estás en un juego maravilloso que tiene muchísimos colores y constantemente alguien más se está encargando de entretenerte, ¿ok? Y claro que cuando nos vamos a los tiempos de atrás, que no había videojuegos, veíamos que los niños tenían tiempos de aburrimiento. No sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí me tocó estar profundamente aburrida en mi casa con mis hermanos, así, con la cara de ¿qué hacemos? Y de repente alguien decía, ya sé, vamos a hacer un cohete con la caja que trajo mi papá de la televisión, quién sabe qué. Y de repente agarras una caja y te ponías a hacer cosas. O ya sé, vamos a jugar a la liga o al resorte o al yoyo o a las muñecas. Y de repente como que iniciaba las ideas de juegos, pero para llegar a ese momento de creatividad pasamos por un momento de aburrimiento. Lo que hacen los videojuegos es que adormecen la creatividad del niño porque ya les tienen todo resuelto, excepto Minecraft, que yo creo que sería el videojuego que más promueve la creatividad en los niños.
La mayoría de los videojuegos ya les resolvieron las cosas a los niños. No estoy diciendo que todos los videojuegos sean malos, pero el ojo humano, el cerebro y el cuerpo humano no está hecho para pasar enfrente de una pantalla. Si nosotros nos vamos a los tiempos de antes, veríamos a los niños jugar, brincar, dar marometas, por eso se subían a los sillones. Tienen mucha energía. Y esta energía en un cuerpecito así chiquitito, contenido, pues si los tienes en un aparato electrónico, no da para más. Y el cuerpo no tiene esta descarga de energía natural que piden los niños. Pero como su cerebro está adicto a todas estas micro recompensas que les dan, así literal, les dan moneditas, les dan premios, les dan ropa nueva, les dan, etcétera, etcétera. Entonces el cerebro se cicla en un estado de recibir recompensa constantemente y por eso cuando les quitas el videojuego al principio se enojan. Pero insisto, tú tienes que pensar si su enojo tiene razón de ser o es un enojo irracional. Si tu hijo está enojado porque le quitaste el videojuego y tú dices es que en esta casa solamente estamos conectados a los electrónicos de 7 a 8 de la noche o de 6 a 7 de la noche o de 5 a 6 de la tarde y punto, si tu hijo se enoja no lo vas a ir a consolar por eso. Tal vez no te lo entienda ahorita, pero más adelante ese límite que tú pusiste, él va a ver el beneficio. Entonces, a veces hay enojos de nuestros hijos que no necesariamente vamos a resolver, sino que la vida misma va generando esos momentos de ya entendí, mamá, ya entendí por qué no nos dejabas jugar videojuegos todo el día. Ya entendí, en los tiempos de antes era la tele, ya entendí por qué no nos dejabas estar pegados a la televisión todo el día. O sea, siempre ha habido un aparato electrónico. Lo que tal vez esté faltando ahorita es la certeza y la seguridad de los papás de decir, tengo derecho a decir que no. Tengo derecho y es mi responsabilidad ponerle límites en el manejo de los electrónicos a mis hijos. Yo les invito a reconocer que por supuesto que se pueden enojar tus hijos, pero tenemos que saber que nuestra función no es mantenerlos felices todo el tiempo. Cuando sus enojos tengan que ver con que fuimos injustos, adelante, apapáchalos, ofréceles disculpa, repara el daño. Pero si su enojo tiene que ver con un límite sano que tú estás poniendo, entonces les estás haciendo un bien. Y te voy a cambiar el electrónico porque si tu hijo te pidiera, tu hijo de 8 años te pide, papá, es que quiero fumar marihuana porque todos mis compañeros lo están haciendo, ¿no? Porque esa es la típica que te dicen, es que mis amigos están conectados todo el día en los aparatos electrónicos. Pero cámbialo a eso. Imagínate que te esté pidiendo fumar marihuana. Entonces tu cerebro va a decir que no, porque no está normalizado el consumo de marihuana en los niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, gracias a Dios. ¿Sí? Está normalizado en otras edades y en algunos grupos sociales. Pero cuando te pide el aparato electrónico, yo te invito a preguntarte si este aparato electrónico fuera marihuana o fuera cocaína, si se lo darías todo el tiempo, así. O sea, si el abuso del aparato electrónico fuera como una droga, si se lo darías todo el tiempo y vas a ver que tu respuesta respecto al uso de aparatos electrónicos va a empezar a cambiar y te vas a sentir súper segura de poderle poner límites. No tengamos miedo de eso, papás, de verdad. No es solo amor, es límites con amor. Tengamos esta seguridad de que es nuestra responsabilidad hacerlo, porque de nosotros depende el bienestar de la futura generación. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que se conectan esta noche. Gracias por sus preguntas, por sus dudas. Esto siempre nos da más temas de qué platicar. Te recuerdo que estamos en diferentes redes sociales. Acabo de abrir el canal de TikTok hace como una semana que empecé a hacer videos otra vez. Y bueno, si les gustan los cortitos, los medianitos, los larguitos, los mensajes bonitos de Insta, nos vemos por todos estos medios de comunicación. Y por supuesto, si te gusta el manejar las reglas con amor, no te olvides que ahí en la página sikalejandramolina.com tengo unas tarjetas preciosas con dibujos donde explico el amor que hay detrás de cada una de las reglas. Muchísimas gracias, bonita noche, estamos en contacto y hasta el próximo martes.